yo la clase pasada, porque no tuvimos tiempo, que iba a tomar las preguntas que quedaron en el foro y en el chat de la clase, y bueno, algunas las fuimos contestando, así que con esas no me preocupé, pero quedaron unas 4 o 5 preguntas. Las voy a responder mínimamente ahora, algunas no tienen que ver con el tema, pero también para darle lugar a esas preguntas. Y después seguramente las vamos a ir retomando a medida que avancemos con la cursada. Por ejemplo, Dailan Ríos, no sé si está ahora, pero bueno, viene bien tenerla grabada también la pregunta, dice, si el analista debe ser capaz de concluir de una manera previa la estructura clínica del paciente, y teniendo en cuenta que aunque hay puntos en común, que no hay entrecruzamiento de estructuras. Claro, porque nosotros la clase pasada hicimos una introducción para ubicar las estructuras clínicas de acuerdo a una psicopatología que ustedes van a ver el año que viene, y de acuerdo a cómo la piensa el psicoanálisis. Efectivamente, yo les decía que un sujeto pertenece, si se puede decir así, a una estructura o a otra. No es que haya sujetos normales, entre comillas, no existe la normalidad. Entonces, el psicoanálisis busca ubicar, a partir de una orientación de datos clínicos, en qué estructura se encontraría dicha persona. Eso no, yo les decía, no tiene un ánimo de estigmatizar, ni estructurar, ni clasificar personas, pero son estructuras que nos orientan a nivel de un diagnóstico para poder trabajar después en la clínica. No es lo mismo trabajar con una persona que se encuentra dentro del campo de la psicosis que con una persona que se encuentra dentro del campo de las neurosis. Sabiendo que uno es una cosa o la otra, y que si hay personas que están en el campo de la psicosis, no por eso son invalidantes, discapacitados, ni mucho menos. Al contrario, yo les decía que en una estructura psicótica encontramos sujetos altamente inteligentes, creativos. Solo tiene que ver con el modo en que hacen lazo en el mundo, con el modo en que funcionan en el mundo, con cómo se ubican frente a determinadas situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿puede haber entrecruzamiento? No es que haya entrecruzamiento, lo que hay es que a veces hay personas psicóticas que funcionan como si fueran neuróticos, hasta que en determinado momento tal vez hay un desencadenamiento de esa psicosis, y entonces ahí podemos advertir de qué estructura se trataba. Ustedes van a trabajar el año que viene en psicopatología, por ejemplo, en un caso como es el caso Schreber, un caso con el que Freud no trabajó, pero sí estudió, y es una persona que hasta creo que era los 51 años, había funcionado como un neurótico, donde todo más o menos transcurría en su vida de manera habitual y cotidiana, sin sobresaltos, hasta que ocurre un acontecimiento en su vida, y a partir de ese acontecimiento su psicosis se desencadena. Y el sujeto pasa a tener, por ejemplo, alucinaciones y delirios que antes no había presentado. Entonces no es que hay un entrecruzamiento. Schreber era un sujeto psicótico, solo que funcionaba al modo de la neurosis, sin problemas, y hasta que sucede esta cuestión. No voy a adelantar porque si no voy a perder toda la clase contando este caso, pero porque además es un caso que van a trabajar en psicopatología. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿para qué nos sirve pensar de qué lado estarían uno u otro caso? Y nos sirve para eso, para ubicarnos en la orientación del trayecto analítico. ¿Cómo vamos a orientar ese tratamiento? Por eso digo, hay veces que si no logramos determinar
de qué lado estaría esa persona, podemos cometer algunos errores que terminen perjudicando el caso. Los tratamientos no son iguales. Primero, no son iguales para nadie, eso ya lo hemos dicho porque existe la singularidad del caso. Pero a su vez hay algunas consideraciones que tendremos que tener en cuenta a la hora de trabajar, considerando el diagnóstico con el cual nos encontremos, ¿sí? Y siempre sabiendo que no es para estigmatizar ni para clasificar en un manual, sino para poder trabajar respetando esas condiciones de trabajo, ¿sí? Bien, hay otra pregunta que es con respecto a la neurastenia. María Paz Trasovares Lencina pregunta esto. Claro, porque dice en algún momento del texto, en la neurastenia no existe un mecanismo psíquico. Dicho así suena raro, porque todo, dijimos, pasa por lo psíquico. Pero lo que Freud está diciendo en ese momento es que podemos diferenciar las neurastenias, por ejemplo, de las histerias. ¿Por qué? Porque las histerias tendrían una historia psíquica inconsciente, vamos a decirlo así, mientras que una neurastenia en ese momento podría darse a raíz de algún acontecimiento puntual de la actualidad, ¿no? Están del lado más de lo actual. Si Freud viviera en esta época, diría que muchas personas están neurasténicas producto de la cuarentena, donde no habría, por ejemplo, una razón psíquica previa, ¿no? Una historia previa, un trauma previo, por ejemplo. Lo que dice Freud de las escenas o de los acontecimientos a posteriores, son acontecimientos actuales que despiertan esas neurastenias. Este es un término que quedó perimido, ya no lo usamos, ¿no? Es como un poco antiguo. A veces escuchamos a nuestras abuelas y abuelos decir está neurasténico, pero eso ya no se usa, ¿no? Quedó como parte de, digamos, de la historia de la nosografía clásica. Otra de las preguntas, María Agustina Fernández Díaz, ¿el obsesivo, ya que habíamos hablado de los obsesivos, puede ser un hombre violento, como el caso de la violencia de género? Sí, claro que sí. No hace falta ser ni perverso ni psicótico para ejercer violencia de género, violencia contra las mujeres. Por supuesto, escuchamos y vemos en la clínica y vemos también sí, en la clínica del consultorio, como en la clínica de las instituciones, de los hospitales, que quienes ejercen violencia no necesitan estar ubicados en ese campo. También hay sujetos obsesivos que sí les pasa esto, y por eso es muy importante el trabajo con estos sujetos, el trabajo con estos hombres. Así como del lado, si la violencia de género está ejercida impartida por un sujeto perverso, no es mucho lo que se puede hacer, porque al perverso no le interesa resolver nada de esto, si nos encontramos con hombres obsesivos que vienen a buscar ayuda para poder detener estos comportamientos. Entonces sí, por eso ven, es importante establecer estas distinciones. Sofía Pérez Luches había preguntado si puede repetir lo último de relaborar. Yo hice referencia al repetir, elaborar y relaborar, o más bien elaborar, repetir y relaborar, que es una cuestión que vamos a trabajar más adelante cuando trabajemos con la unidad de transferencia. Todavía yo por ahora lo dejaría porque nos están faltando algunos conceptos de explicar y se puede complicar un poquito. Entonces, lo de reelaborar tiene que ver con el trabajo analítico que se hace en un trayecto de análisis. Entonces, dejémoslo por ahora y ya lo vamos a retomar en la unidad de transferencia. Por ahí vi que ya aprovecho, recién había una pregunta, ¿cuántas unidades son en el programa original? Creo que son, no me acuerdo bien, alrededor de 13.
Yo, por ejemplo, esta semana que viene, ya que no vamos a tener el teórico, me voy a dedicar a elaborar la segunda parte del programa, la segunda parte abreviada del programa. Porque ustedes tienen la primera parte, creo que hasta la unidad 6, no recuerdo bien. Entonces, así ya ustedes pueden tener una idea de con qué se van a encontrar el resto del año, más allá de que nos encontremos en las aulas o no. Entonces, por eso, son alrededor de 13 unidades y, bueno, ya se las voy a compartir. Y otra pregunta, el nombre de la autora que presenté la clase pasada, es la autora de este libro, Vilma Cocós. El libro se llama Freud, un despertar de la humanidad. Allí la autora trabaja, es una autora argentina pero que vive en España, trabaja con varios casos freudianos y yo había tomado la clase pasada uno de los capítulos de ella donde ella ubica, dice, por supuesto es un juego de una idea con la que ella juega, que es la idea de Freud feminista. Por supuesto que todavía no estaban los movimientos feministas que tenemos ahora, en aquella época, pero ella tiene una hipótesis donde ubica a Freud más bien del lado del feminismo, contrariamente a las voces que detractan su teoría diciendo que era machista. Es un autor, un pensador que ha desarrollado su teoría en plena época victoriana, no podemos pedir demasiado tampoco, pero sí uno encuentra claves de lectura en su obra en donde vemos que todo lo contrario. Sí, Freud, un despertar de la humanidad. Pero hay cuestiones que tal vez no las puedan entender del todo en el texto, porque todavía, insisto, recién estamos arrancando, pero lo pueden tener en cuenta para más adelante, para tenerlo en sus bibliotecas, el día de mañana, cuando podamos salir a comprar libros, y bueno, aprovecharlo una vez que hayan cursado la materia con los conceptos, con las herramientas teóricas que ya van a tener. Y la pregunta también me parece muy interesante de Lucius Lu, no sé cómo será su nombre, pero dice, ¿dónde entraría el autismo? Hablando de las estructuras clínicas. Bueno, es interesante porque el autismo, digamos, me faltan elementos para poder explicarlo. Digamos que no entraría en la psicosis, esas son las últimas investigaciones que se han desarrollado, sería una experiencia, no estaría en ninguna de estas estructuras, sería una experiencia a partir de la cual el sujeto no ha podido interactuar o hacer lazo con el otro de la manera en que todos nosotros lo hacemos. Entonces hay una repetición de sonidos, una repetición de movimientos, sí a veces hay un reconocimiento del otro, de los otros más cercanos, pero bueno, no de la forma en la que todos estamos acostumbrados. Hay tratamientos, trabajos específicos para personas con autismo, y bueno, no quiero avanzar demasiado sobre esto porque ya Freud ni siquiera trabajó con el tema, Lacan de alguna manera sí, pero ahora hay desarrollos importantísimos, interesantísimos, incluso en Córdoba. Hay una materia en la facultad, una materia electiva que aborda las cuestiones del autismo. Hay instituciones que han desarrollado trabajos muy importantes, reconocidos en el mundo, insisto, no solo en el país, sino también acá en Córdoba, que al que le interese puntualmente la temática me escribe y yo de manera privada por el chat, por el foro, los oriento para que puedan acceder a bibliografía o a estas instituciones de investigación y de clínica con sujetos autistas. Bueno, bien.
Vamos ahora entonces a comenzar con la clase. La primera, a ver, la primera filmina, bueno, la primera filmina es la tapa de la interpretación de los sueños de aquella época, ¿no? La segunda imagen, vamos a ponerla, ya podemos poner la segunda imagen. Bueno, esas preguntas, sí, no quiero interrumpir la clase. Respecto a la psicopatía, yo lo expliqué en la clase pasada, es el modo de nombrar un aspecto de la perversión que tiene la escuela inglesa. Digo esto, después en todo caso contesto por el foro para no irnos de tema. Bueno. Lo primero que vamos a decir es que a Freud los aspectos fisiológicos del sueño no le interesaban demasiado, como si le interesaban a los neurólogos, ¿no? Se los dejaba efectivamente para los biólogos, los fisiólogos, los neurólogos. Él se va a ocupar de otra cosa. Freud se va a ocupar concretamente de interpretar esos sueños. Y va a decir además que los sueños se constituían en una vía privilegiada de acceso a lo más profundo del inconsciente, una vía para acceder al inconsciente. Ya hemos estudiado los sueños, ya dijimos que los síntomas conversivos que hemos ubicado del lado de la histeria, en su mayor parte, también son una vía de acceso al inconsciente, pero ubican el asunto del lado del sufrimiento, ¿no? Un síntoma más bien produce sufrimiento, si es un síntoma grave, mucho más en los sujetos. Y en estas histéricas con las que trabajaba Freud. Aquí, por el contrario, Freud va a decir que los sueños no necesariamente producen sufrimiento, salvo que sean pesadillas, pero sí nos permiten arribar al inconsciente, en la manera en que trabajemos con ellos. Sus pacientes le hablaban en las sesiones que tenían con Freud de sus sueños, y en lugar de restarles importancia, Freud, por su carácter, que podían tener bastante absurdos, todos sabemos que los sueños son bastante absurdos en general, Freud decide investigar, a pesar de lo absurdos que eran. Lo que otros desechaban, otros científicos desechaban por ser material irrelevante, Freud les da todo un estatuto de importancia y decide trabajar con ellos e investigarlos. Este interés culmina en la edición de su libro, este que vimos recién la tapa, La interpretación de los sueños. En el año 1900 termina de escribirlo, y este trabajo, que bueno, en Amor-Rortus son 2 tomos, tenemos el tomo 4 y el tomo 5, imagínense la cantidad, todo el texto es la interpretación de los sueños, no es como en otros que en algunos tomos tenemos varios trabajos, aquí está el libro completo. Y Freud siempre lo consideró su obra más importante, a pesar de que le produjo una cierta depresión, ¿no? Porque una cierta tristeza, lo dice James Strachey, su editor, porque hubo una total indiferencia una vez que fue publicado. Es más, solo se vendieron 351 ejemplares, en aquella época era muy poco, y entonces Freud un poco quedó abatido por esto. Freud lo dice en el prólogo de la tercera edición, dice, a pesar de esto, un insight como este, una iluminación como esta, no nos cabe en suerte sino una vez en la vida. O sea que Freud lo consideró un verdadero descubrimiento, estaba contento y triste a la vez, contento por lo que había producido y triste porque no se había vendido. Sin embargo, terminó siendo a lo largo de los años uno de los libros más vendidos de la historia.
O sea que, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Entonces, desde el inicio de sus investigaciones para explicar el sentido de los sueños, Freud demuestra que los mismos son susceptibles de una interpretación. Señala que interpretar un sueño significa hallar su sentido. Los sueños tienen un sentido y interpretarlos implica hallar ese sentido, encontrarlo. Y va a hacer notar también cómo las teorías científicas sobre los sueños no dejan lugar a la interpretación, ya que para las teorías científicas estos no son actos anímicos, producto del inconsciente, sino que son procesos somáticos únicamente, que, bueno, ustedes seguramente lo están estudiando en neurofisiología, en materia, dedicándose a la parte fisiológica únicamente. Bueno, Freud, además de eso, porque él también era neurólogo, le agrega una cuestión más, y es la cuestión anímica de los sueños. No solo lo fisiológico, también lo anímico. Y el sueño, para Freud, entonces, va a tener un valor teórico como modelo, como dice ahí la imagen. Tiene un valor teórico, es decir, que de estas experiencias de sueños que él iba escuchando, él va acuñando una teoría. Y va a decir además que lo que sirve para explicar los síntomas, sirve para explicar los sueños y viceversa. Pero también ya vamos a ver que sirve para explicar los chistes y los actos fallidos. Es decir, son todas formaciones del inconsciente que están más o menos hechas de la misma materia. También va a decir que es un modelo de alucinación. Ya lo vamos a ver la próxima clase, la segunda parte de la interpretación de los sueños, por qué digo esto. Por ahora dejémoslo acá. Bueno. A ver un segundo que quiero ver si ya tendríamos que cambiar. No, todavía seguimos con la misma imagen, por favor. Lo que les decía recién, entonces, síntomas, chistes, sueños, actos fallidos se aplican todos de la misma manera para arribar al inconsciente. El mismo método de análisis. Lo que pasa que ahí, como recién decía, Freud va a decir que hay tal vez una técnica diferente para develar el deseo en un sueño, porque también nos va a decir que en todo sueño hay un deseo a develarse, a descubrirse, hay un deseo inconsciente. Y va a proponer tomar al sueño no como un bloque, sino como algo fragmentado. Cuando digo que hay un deseo a develar, también tomémoslo con pinzas, porque vamos a encontrarnos que a partir del giro del 20, de 1920, ya no va a decir que solamente los sueños están atravesados por los deseos, sino que hay algunos otros sueños que son sueños traumáticos, donde allí no hay ningún deseo, todo lo contrario, lo que hay es repetición de la vivencia traumática. Pero en 1900 todavía nos encontrábamos con que Freud sostenía esta idea, que los sueños estaban atravesados por deseos inconscientes y el soñante soñaba para cumplir ese deseo de manera alucinatoria o en la fantasía. Sin embargo, la idea de interpretar un sueño ya estaba de alguna manera propuesta. Estaba propuesta a lo largo de la historia. Ahí sí cambiamos la imagen. Y vamos a la imagen donde habla de antiguos métodos de interpretación de los sueños.
Ustedes lo van a encontrar, no, tal vez, miren, la verdad no me acuerdo si está como bibliografía obligatoria, pero lo voy a decir en 2 minutitos para también ubicar esta cuestión, porque ¿de dónde saca esta idea Freud? Yo se los digo, después se fijan ustedes si está en el capítulo que tienen que ver. Pero de todos modos no se preocupen porque no es algo que tienen que estudiarse de memoria, ni mucho menos, porque aparte no es lo importante, pero solamente para que podamos, como digo, ubicar la cuestión en un contexto. Es lo que va a ir relatando Freud. Entonces, distintos métodos antiguos de interpretación. Un primer método, que es el de interpretación simbólica, que consistía en sustituir un contenido por otro análogo, otro parecido, ¿no? Otro contenido que fuera comprensible. Por eso le dice interpretación simbólica. Por ejemplo, es el ejemplo que da Freud. La explicación que en la Biblia aparece que hizo José del sueño del faraón, ¿no? Dice que el sueño era 7 vacas gordas, después de las cuales vendrían 7 vacas flacas, ¿no? Ese era el sueño. ¿Qué significaba este sueño? Significaba 7 años de hambruna. Entonces, se sustituye una imagen, una idea de un sueño por una clave, ¿no? Y este método, dice Freud, termina por fracasar porque hay sueños que son muy confusos e incomprensibles. Entonces, es muy difícil que todos los sueños podamos darle un sentido así tan fijo, ¿no es cierto? Tan determinado. El otro método, el método del descifrado, se traduce el sueño a partir de una clave fija. Entonces, por ejemplo, se trata el sueño como una escritura cifrada en la que cada signo tiene un equivalente fijo. Por ejemplo, si se sueña con una carta, se busca en un libro determinado, el libro de los sueños, se buscaba y se encontraba con qué carta, por ejemplo, significaba disgusto, ¿sí? Es lo que se usa en la lotería, en la quiniela. Cada número tiene una representación. Entonces, il morto chi parla, no sé, creo que es el 58, qué sé yo, bueno, hay para cada tipo de sueño un número. Y mucha gente lo usa, cree en eso y a veces hasta funciona. Es muy gracioso. Y una variación, finalmente, de este método es el método que proponía Artemidoro Daldiano en la antigua Grecia, que lo van a encontrar en una nota al pie de página, que es el método que resulta ser el más interesante para Freud, porque se atiende no solo al contenido del sueño, sino que se toma en cuenta a la persona y sus circunstancias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada sueño podrá tener un significado particular para cada persona. Y por otro lado, el trabajo de interpretación no se dirige al todo, sino a cada uno de esos fragmentos. Se tienen en cuenta las circunstancias de la vida del soñante, ¿sí? Por ejemplo, si esa persona era casada o soltera, si era rica o pobre, si era feliz o infeliz, si tenía hijos o no, si dónde vivía, se traduce en una clave, pero a su vez se tiene en cuenta quién fue el que soñó, él o la que soñó ese sueño. Y a Freud le interesa este último método y lo instrumenta para su técnica. ¿Por qué? Porque justamente considera la singularidad de cada sujeto. Pero en este caso le agrega algo más, no solo la condición social, el género de la persona, bueno, las distintas coyunturas de su vida, sino además lo propio del inconsciente, su propio sufrimiento. Por eso es el que, de los métodos de la antigüedad, el que más se acerca
a lo que él quiso proponer como tratamiento método del trabajo. Pasamos a la otra imagen. Quiere decir que con todo esto que él estaba pensando, Freud, lo que aparece es que finalmente, el 23 de julio de 1895, Freud sueña con una paciente, bueno, soñaba todo el tiempo, pero este sueño, la paciente, que se llamaba Emma, pero le pone Irma para desdibujar el caso, no dar su identidad, tiene las agallas, dice Lacan, para analizar profundamente este sueño. Y a partir de este sueño y de su análisis, de su propio análisis, sienta las bases de su obra, como decía recién, la interpretación de los sueños. Y además de la teoría psicoanalítica en general, porque descubre el método de interpretación gracias a este sueño y al análisis de este sueño. Para averiguar el significado de otros sueños, de sus pacientes, por ejemplo, ¿qué va a hacer Freud? Los va a someter a un penetrante y minucioso análisis, tal como lo plantea este método, y también lo va a hacer con su propio sueño. El análisis de este sueño le parece tan importante que a posteriori de la publicación de la interpretación de los sueños, en una carta que le manda a Flies, va a jugar de alguna manera, y bueno, y vamos, nunca Freud decía algo gratuitamente, todo lo que decía lo decía por algo, imaginando que algún día se colocaría sobre la puerta de su casa de campo, en Bellevue, donde ocurrió este sueño en su vida, una placa que diría lo siguiente, y ahí ustedes la tienen. Aquí, el 24 de julio de 1895, por primera vez, el enigma del sueño fue desentrañado por Sigmund Freud. Esta placa está efectivamente puesta en la actualidad, así que, bueno, un poco cumplió su fantasía Sigmund Freud. Vamos entonces a la otra figura, a la otra imagen. Si algún día van por allí, pueden pasar a verla. Si logramos salir de este confinamiento pandémico, y si tienen la suerte, algunos profes de la cátedra lo han hecho, han pasado por allí y han verificado que efectivamente está la placa. Hablando de eso, de la pandemia, hago un paréntesis. Hace unas semanas atrás, el diario New York Times, Estados Unidos, lanzó una pregunta a su correo de lectores que decía, ¿qué está soñando usted durante la crisis del coronavirus? Porque efectivamente, seguramente a ustedes les pasa, pero además es algo que estamos verificando cada vez más, las cantidades de sueños extrañísimos que están teniendo las personas en el mundo. Muchos han escrito sobre eso, mandan cartas, preguntan en sus tratamientos online, sobre estos sueños que todos los sueños son extraños y absurdos, pero estos parecen, algunos dicen novelas, películas, se están escuchando sueños como nunca antes habían tenido cada una de estas personas. No solo pasa en Nueva York. Y me parece que allí hay algo para considerar, y es que algo de lo traumático se está poniendo en juego en este momento. Porque si bien están los sueños producto del inconsciente, como vía de acceso, como estamos diciendo, los sueños que tenemos toda la vida y todos los días,
algunos más, otros menos, algunos se olvidan de sus sueños, otros los recuerdan inmediatamente, se despiertan, algunos toman nota de esos sueños, pero más allá de eso, porque cada persona es diferente, últimamente se ve esta cuestión traumática, lo que implica la cuarentena, lo que implica el aislamiento y la pandemia, es una situación traumática para todos. Entonces, para algunos más y para otros menos, y algunos vivirán su cuarentena de una manera y otros de otra, ¿no? Ayer el profe Guido Coll en un Zoom que hicimos respecto del cine y psicoanálisis, algunos a lo mejor estuvieron presentes, porque era abierto, decía, no es que la cuarentena nos va a cambiar, cada uno va a vivir la cuarentena de la manera en que vive su vida. El que es obsesivo seguirá siendo obsesivo y ordenará cada día más sus cosas. El que es, no sé, impuntual, llegará tarde a los encuentros que haya de manera virtual. El que es violento seguirá siendo violento. De manera que no nos cambia la cuarentena nuestra forma de ser, nuestra forma de funcionar, pero sí hay algo de lo traumático en esta situación y que se está expresando en nuestros sueños y también en los síntomas, que tal vez se agudizan, recrudecen y se ponen como más virulentos. De hecho, hay un libro que quería comentarles, bueno, no sé si, bueno, ahora no lo van a leer seguramente, se llama Sueños y Despertares, una elucidación psicoanalítica de Carolina Koreski. Carolina es una colega argentina, cordobesa, que vive en Francia, en París, y que escribió este libro sobre los sueños, tomando los desarrollos de Freud y de Lacan, pero también tiene un capítulo que habla sobre los sueños en cautiverio, fundamentalmente los sueños que aparecen en los testimonios de las víctimas del Holocausto, que, por ejemplo, ellos en esa situación extremadamente traumática, referían tener sueños, por ejemplo, de que estaban cómodos, calientes y bien alimentados en sus hogares cuando estaban en los campos de concentración, y por el contrario, muchos de ellos, al ser liberados y vueltos a sus hogares, soñaban lo contrario, que seguían en los campos de concentración, de una manera repetitiva. Y ahí vemos claramente lo que es el trauma, ¿no? Los sueños traumáticos. Como una forma de simbolizar, ponerle palabras e imágenes al horror. De manera que podríamos decir que los sueños que estamos teniendo ahora se acercan un poco, y salvando las distancias, por supuesto, a lo que ocurrió en el Holocausto, las enormes distancias. En ese sentido, uno puede decir de qué nos quejamos, que tenemos que estar en nuestros hogares, bien alimentados, calentitos, con nuestros dispositivos, internet y todo lo demás, considerando otros cautiverios, ¿no? Creo que lo dije en algún momento, el Holocausto, la dictadura nuestra y tantos otros horrores a la historia de la humanidad, gente que ha estado 4 años escondido en algún sótano. Bueno, hay una película ahora, La Trinchera Infinita, se las recomiendo, véanla, La Trinchera Infinita, una película española que está en Netflix, quienes tienen la suerte de tener Netflix, de una persona que estuvo 20 años. Así que veamos qué hacemos con esta cuarentena y agradezcamos que estamos como estamos. Bueno, volviendo entonces a la cuestión de los sueños traumáticos, efectivamente, salvando estas distancias, hay algo de eso en este momento. Por eso tal vez estamos con estos sueños un poco extraños. Pero bueno, Freud al principio no había entendido que un sueño
podía ser también un tratamiento subjetivo del horror y del trauma, sino más bien un cumplimiento de placer. Todavía no vamos a cambiar la imagen. De hecho, el sueño de Irma, a la luz del giro del 20, podría ser considerado un sueño traumático, pero Freud todavía no lo pensaba así. Si ustedes leen ese sueño, cuando lo leen, si es que no lo leyeron, hay una parte que es absolutamente traumática para Freud, ese análisis lo hace Lacan, él no lo había hecho, y es cuando Irma abre su boca. El horror de la boca abierta de Irma es el trauma de Freud, podríamos decir, en el sueño, ¿no? Pero bueno, todavía eso no lo había planteado así. Lo que sí podemos decir es que Freud va a descubrir el método de interpretación gracias a este sueño. Y además, otra cosa, el cumplimiento del deseo que está en juego para Freud es justificar a su amigo Flies. Bueno, ya hemos hablado bastante. Eso ustedes lo encuentran en el texto de Jur, el médico de Freud, que tienen para leer. Allí Jur explica muy bien por qué la idea de justificar a Flies. Freud cree que en realidad es para exculparse por no haber podido resolver el síntoma de su paciente. Entonces, con este sueño, su deseo como era curar a Irma, bueno, de alguna manera se exculpa, queda como que se lava un poco las manos, queda libre de culpa y cargo y se saca este peso de encima. Pero en realidad, Jur nos va a decir que este sueño tiene un carácter trascendencial, porque Freud necesitaba sostener su transferencia con su amigo Flies para seguir elaborando teoría y que sus saberes inconscientes puedan advenir. Freud no lo ve esto. Lo que intenta es sostener a su amigo que había cometido un error tremendo como médico y era haber dejado una gasa en la nariz de Irma cuando la había operado de una dolencia. Entonces, este tremendo error hace que para Freud se le empiece a caer su amigo, se le cae en la transferencia, se le cae como ídolo, como ideal que era para Freud. Pero lo que le va a permitir demostrar es que hay una defensa contra el deseo y que para su cumplimiento se disfraza. Y va a decir también que cuanto mayor es la censura, más ingenioso será el disfraz. Y Freud cree que este sueño, por no poder curar a su paciente, lo va a permitir exculparse, pero de manera disfrazada, ¿sí? Incluso los sueños, dice Freud, de contenido penoso son cumplimiento de deseo. Dice, los de contenido penoso disfrazan otro deseo. Entonces, siempre para Freud, en este tiempo de su enseñanza, se trata de deseos. Incluso los sueños tristes, incluso los sueños horrorosos como este de la boca abierta de Irma. Incluso los de angustia. Freud les daba una explicación de carácter sexual, porque decía que un exceso de libido sexual se mudaba en angustia cuando no podía ser tramitada. Y por lo tanto había un sueño traumático. Esto después Freud lo va a desechar. Freud después no va a decir que el exceso de libido produce angustia. No, al contrario, va a decir que lo que produce angustia es el temor a la castración. Pero eso lo va a decir más adelante. Por ahora decía esto. Entonces, por eso existe la desfiguración onírica, la desfiguración de los sueños. Onírico refiere a sueños.
Lo primero que vamos a tener en cuenta, entonces, como muestra la imagen, que habría dos modos de funcionamiento del aparato psíquico, que lo habíamos dicho ya en otras unidades. Por ejemplo, no, proceso primario y proceso secundario. Lo dijimos cuando vimos, creo que eran en la unidad 2, que trabajamos con los modos de funcionamiento. Ahora los podemos retomar y entenderlos un poquito más a la luz de este texto, la interpretación de los sueños. Proceso primario, que va a tener que ver con el inconsciente, con el sistema inconsciente, con lo no dicho, con lo no sabido, con el principio de placer. Y el proceso secundario, que ya estaría ubicado del lado de los sistemas preconsciente y consciente, se relaciona con el principio de realidad. Después voy a avanzar un poco más y después voy respondiendo a las preguntas. Si quieren las van anotando y me las hacen cuando dejamos el espacio para las preguntas. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, cuando hablamos del trabajo del sueño, vamos a poder ubicar justamente estos dos principios en dos instancias de trabajo que están en juego allí, en la desfiguración onírica también. Por un lado, el contenido manifiesto, lo voy a decir al revés, el contenido manifiesto es el relato del sueño antes de haber sido sometido a la investigación analítica, es la producción verbalizada, es cuando el sujeto cuenta el sueño, se lo relata a su analista o a alguien más, por eso digo es la producción verbalizada, y tiene que ver con el proceso secundario. ¿Por qué? Porque la energía ahí ya está ligada y ya nos ubicamos del lado del principio de realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder contar un sueño necesito hacer uso de las leyes de la gramática, de la sintaxis, tengo que articular frases, oraciones, pongo en juego el pensamiento consciente, es decir, que hay un proceso de elaboración secundaria. Y lo que cuento es lo manifiesto, lo que me acuerdo, lo que puedo transmitirle al otro. No es todo el contenido del sueño, ni todo lo que se puso a nivel del inconsciente. Lo que cuento, lo que relato, es lo que me puedo acordar y lo que puedo articular en palabras. Entonces, eso es, por eso, el contenido manifiesto, propio del sistema preconsciente-consciente, porque es lo que me puedo acordar si hago un esfuerzo, porque está en el preconsciente, o directamente ya me lo acuerdo, porque está a nivel de lo consciente. Mientras que el contenido latente, al contrario, acá ya no hay una energía ligada, no hay palabras articuladas unas con otras de una manera lógica y estructurada, sino que la energía es libre. Las representaciones están en cadenas, como dice Freud, pero no tienen un sentido lógico, gramático, sintáctico, porque están a nivel del sistema inconsciente. Son significaciones que las vamos a poder descubrir o traer un poco a la conciencia una vez que analicemos el sueño. Una vez que sometamos el sueño a un análisis de interpretación, fragmento por fragmento, dice Freud, de la mano de un analista, porque también eso hay que decir, cuando estamos bajo un tratamiento analítico o hacemos nuestros análisis, soñamos para nuestro analista. Si no estamos analizándonos, soñamos para nosotros mismos, soñamos para un amigo, qué sé yo, para nuestra pareja, pero no es lo mismo.
que el otro nos diga, me parece esto o lo otro, que si lo ponemos, lo sometemos a un trabajo de análisis, por lo que decíamos antes, porque hace falta un tercero, ¿no? Lo que habíamos dicho, un otro, hace falta un otro, lo que dijimos en la primera clase con respecto al autoanálisis. El sueño sometido a un trabajo de interpretación se da en un trabajo analítico. El verdadero trabajo de interpretación se da en un trabajo analítico. Nosotros podemos hacer interpretaciones salvajes a nuestros allegados, pero eso no es un trabajo de interpretación analítica, ¿no? No le estamos dando el uso con el que se posicionó Freud y también Lacan. Por eso cuando ustedes estudiantes de psicología les piden analizarme el sueño, bueno, ojo con eso porque es un arma de doble filo, porque podemos lastimar al otro con una interpretación salvaje, ¿no? Si pensamos en Artemidoro Daldiano, que era este griego que Freud menciona, tenía en cuenta las condiciones de esa persona, pero esas condiciones en el trabajo analítico las saben el analista o la analista y el analizante. Es esa comunidad de trabajo, ese equipo de trabajo donde hay un otro que sabe de la vida de ese sujeto, aunque el sujeto es el que más sabe, por supuesto, también eso lo dijimos. Entonces, volviendo al contenido latente, todo eso que está a nivel de energía libre, que se relaciona con el principio de placer, con el proceso primario, va a aparecer en la conciencia de manera desfigurada, ¿sí? No va a aparecer con esa vastedad, con esa enormidad que está presente en el inconsciente. Van a salir algunos retazos de esos, un poco lagunosos, un poco desfigurados, y ahí es donde viene la cuestión de los mecanismos de condensación y desplazamiento que habíamos estudiado con la formación de síntomas. Por eso no contesté las preguntas que había en el foro, porque ahora las voy a desarrollar. Creo que ya podemos pasar a la siguiente imagen. Sí. Entonces, los mecanismos de condensación y de desplazamiento son mecanismos que se van a dar en el contenido latente. Se producen allí, se producen a nivel de lo inconsciente y se producen como trabajo de sueño con la finalidad de que ese sueño llegue desfigurado a la conciencia. Recordemos que la condensación la habíamos planteado como lo que adviene por la vía de la omisión, ¿no? El sueño no es una proyección punto por punto de lo inconsciente, sino, como dije recién, algo lagunoso e incompleto. Y la condensación tiene distintas estrategias, no se da siempre de la misma forma. Se da, por ejemplo, a través de la acumulación de distintos elementos en una misma imagen, a partir de las formas mixtas, mezcladas. Por ejemplo, el sueño del tío José, que en la misma cara aparece la cara de uno, la barba del otro, ¿no? Entonces nos permite ver cómo funciona este mecanismo. Lo vamos a encontrar, el sueño del tío José, ya se los busco en qué página para que vayan directamente a ese sueño, tampoco es tan largo y pueden ustedes hacerse una idea de qué está hablando Freud cuando habla de la condensación. Bueno, comienza en la página 56, es súper corto, se los leo, después ustedes leen el análisis de ese sueño, ¿no? Ahí Freud lo divide en dos fragmentos. La parte 1 dice, mi amigo R es mi tío, me inspira gran ternura. 2,
veo ante mí su rostro algo cambiado, está como alargado, y una dorada barba, que lo enmarca, se destaca con particular nitidez. Después siguen los otros fragmentos, de nuevo un pensamiento y una imagen que omito, dice Freud. Claro, no va a poner toda su vida para que todos nos enteremos de lo que le pasaba a él. Entonces, comparte una parte de su sueño, que a todo esto también dice Lacan que Freud había tenido agallas para no despertarse cuando soñó lo de Irma, que era terrible ese sueño para él, y entonces tiene agallas para no despertar, seguir soñando y poder llegar a la conclusión de la interpretación de ese sueño. Y entonces Freud comienza el análisis, dice, R es mi tío. ¿Qué puede significar esto? No he tenido más que un tío, el tío Joseph. Hubo con él, por lo demás, una triste historia. Y ahí empieza a contar la historia. Entonces, ahí ustedes van a poder ubicar, cuando lo lean, el trabajo de condensación, muy claramente. Y después está también el sueño de la bella carnera, así pasó a la llama, en la página 165, unas páginas después. Este es un poco más largo, este sueño, por lo menos el análisis, pero bueno, leo este parrafito nada más, que es cómo se lo cuenta la paciente a Freud. Quiero dar una comida, pero no tengo en mi despensa sino un poco de salmón ahumado. Me dispongo a ir de compras, pero recuerdo que es domingo por la tarde y todos los almacenes están cerrados. Pretendo llamar por teléfono a algunos proveedores, pero el teléfono está descompuesto. Así debo renunciar al deseo de dar una comida. Este sueño nos introduce en el tema de la identificación histérica también, ¿no? Porque expresa un igual que, y hay un deseo a develar igual que los síntomas. No puedo detenerme demasiado en esto, pero cuando van a ver que lean, por ejemplo, el texto sobre identificaciones, cuando trabajemos las identificaciones histéricas, de psicología de las masas, van a ver que ahí relata Freud una situación que se produce en un internado de señoritas histéricas, en donde una se copia de la otra, se contagia, entre comillas, de la otra cuando recibe esta primera una carta de su novio y se desmaya. Entonces todas las demás se desmayan. Es lo que quiere decir que hay en juego allí una identificación que a veces se produce entre personas histéricas. Una quiere ser como la otra, entonces tienen los mismos síntomas, ¿no? Hay otra famosa histérica, Dora, que tiene el síntoma de la tos, igual que su madre, se identifica con su madre. Entonces, acá, en el sueño de esta mujer, hay un deseo, que ya lo van a ver en el análisis que hace Freud, de parecerse o identificarse un poco con aquella otra mujer que era deseada por su marido, por el marido de la bella carnicera, es decir, el carnicero. Entonces es interesante, porque la bella carnicera, que era, por eso se llama así, pasa la historia del psicoanálisis con ese nombre, bella, porque es la bella indiferencia, como dijimos la clase pasada, pero es la mujer del carnicero, es una carnicera que intenta poner en falta a Freud, ¿no? Y le dice, usted no sabe nada con esto, usted está diciendo que los sueños son para cumplir deseos, porque a todo esto ella ya había leído todo lo que había hecho Freud, y sin embargo, había escuchado a Freud en conferencias, y sin embargo no sabe nada, porque ve, acá tiene usted mi sueño, que
todo lo contrario, yo quiero dar una cena, una comida y no puedo darla, entonces no hay un cumplimiento de deseo. Una carnicera diciéndole a Freud que toda su teoría está mal, y así funciona la histeria, ¿no? Un poco esto de poner en falta al obsesivo, como decíamos en la clase pasada. Pero en realidad lo que está acá también en juego es el deseo insatisfecho de la histérica, ¿no? El deseo insatisfecho para mantener vivo el deseo del otro. La bella carnicera quería caviar, como lo vamos a ver en el sueño. Su marido se lo quería dar y luego ella no lo quiere, no lo acepta. Y esto también define la histeria, una insatisfacción que es un hueso duro de roer en un análisis, ¿no? La insatisfacción histérica en relación a una pareja, pero también en relación a la vida y a las cosas que se van planteando y emprendiendo. Bueno, muy bien. Con respecto al desplazamiento, el acento o interés o la intensidad de una representación inconsciente se desdibuja y recae sobre otras representaciones poco intensas, ¿no? También hay algunos ejemplos de desplazamiento en el sueño de la carnicera y en el del tío José. Pero la idea que me interesa que les quede es esta, ¿no? El sueño está descentrado. La fuerza del contenido reprimido, inconsciente, se desplaza a otra que no tiene tanta importancia. Entonces, procura que los elementos de poco valor se dirijan y cobren una importancia, una luz, un brillo que la verdad que no lo tienen para ese sujeto, ¿sí? Incluso a veces, como ahí les puse en la imagen, el contenido esencial ni siquiera está presente en el sueño. Entonces ahí es donde está la lucidez, la atención del analista, de estar escuchando todo por igual, todo de manera pareja, como dice Freud, libremente flotante la atención. ¿Por qué? No es que le vamos a dar más importancia a eso que aparece como más vívido, más notorio en un sueño. Por el contrario, tal vez escuchemos ese detallecito que el soñante refiere sin darle demasiada importancia, y allí haremos como un pescador, levantaremos con la carnada ese pececito que es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Lo que por ahí para el soñante ni siquiera había prestado atención, era algún detalle, pero que lo menciona, finalmente puede ser lo más importante. Por ejemplo, soñar con un paisaje vívido, lleno de colores, de flores, de montañas, de árboles, y que el soñante diga, a lo lejos una persona pasa caminando y vuelve con los colores y las flores. Bueno, tal vez ahí el analista podría decir quién es esa persona, no sé, no se me ocurre nada, insistir quién podría ser, y bueno, no sé, el amante de mi mujer, pero cómo es eso, y así, ¿no? Podemos, por una cosa menor, empezar a trabajar y abrir un campo de representaciones que de otra manera a lo mejor no le hubiéramos prestado atención. Entonces, el proceso primario, repito un poco lo que ya dije, lo ubicamos en el sistema inconsciente. Ahí podemos decir, estamos hablando del punto de vista tópico, que alguien me había preguntado eso la vez pasada. La energía es libre porque pasa de una representación a otra a través de los mecanismos de condensación y de desplazamiento.
y se relaciona con el principio de placer. Ubicamos ahí el contenido latente. Y el proceso secundario, un sistema, estamos hablando del sistema preconsciente y consciente, la energía es ligada, la satisfacción es aplazada o postergada, se relaciona con el principio de realidad y por lo tanto con el contenido manifiesto. Vamos a la otra imagen. Bueno, así lo dice Freud textualmente: el desplazamiento y la condensación son dos maestros artesanos a cuya actividad podemos atribuir principalmente la configuración del sueño. La siguiente imagen a ver un segundo. Les puse esta idea de la escritura pictográfica. ¿Por qué? Porque es lo que dice Freud, el contenido del sueño se nos da como una pictografía, cada uno de cuyos signos debe transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño. Ahí, cuando dice pensamientos del sueño, siempre tengan en cuenta que se refiere no a pensamientos conscientes, sino a los pensamientos inconscientes. Está hablando de las imágenes, de las representaciones inconscientes. Entonces, ¿qué es una escritura pictográfica? Es una forma de comunicación escrita antigua donde los hombres, las mujeres, usaban las pictografías para representar objetos mediante dibujos en una lámina de piedra. Entonces la escritura en piedras es la primera manifestación de la expresión gráfica, que se caracteriza por que cada signo del código gráfico es la traducción de una frase o de un enunciado completo. Quiere decir que lo que decía Freud es más o menos ese modo de escritura, donde había que, eran esos signos que no se constituían ni siquiera en letras, en palabras, sino que eran esos dibujitos que se ven en los estudios arqueológicos, donde cada signo tenía que ver con un código, ¿no? con una idea. A lo mejor en la escritura japonesa o china podemos advertir algo de eso. Pero más que nada en este tipo de pictografías, y por eso también de alguna manera es un rebus, algo a descifrar, algo que está encriptado, está oscuro, no se entiende, y que la tarea del analista como maestro artesano, como dice Freud, es descifrar esa pictografía. La siguiente imagen dice, finalmente lo que empieza a concluir Freud, que el sueño vendría a ser el cumplimiento disfrazado de un deseo sofocado o reprimido. Después va a decir un deseo infantil, porque está hablando de la sexualidad infantil que queda reprimida por siempre. Pero bueno, por ahora nos quedamos con esta definición. Ahora, me gustaría, antes de pasar a las siguientes imágenes, que son imágenes verdaderamente, voy a leer un poco sí, pero esperemos un poquito para eso, y voy a leer, a ver, las preguntas, porque a lo mejor algunas ya las fui contestando. A ver. Primera pregunta, ¿una condensación y conversión es lo mismo? De alguna manera sí, pero la diferencia es que la conversión se da a nivel de lo somático, fundamentalmente los síntomas histéricos, ¿no? Como lo plantea Freud en aquella época. Mientras que la condensación es el mecanismo, se da ese mecanismo en los sueños, también se dan los síntomas. En los síntomas se expresan como conversión
si hablamos de lo somático, supongamos un dolor de cabeza, sintomático, producto del inconsciente, no un dolor de cabeza orgánico, y en una neurosis obsesiva, por ejemplo, el pensamiento permanente, ¿no? Ahí también puede haber algo de eso, pero habíamos dicho que más bien en este tipo de síntomas obsesivos lo que observamos es un desplazamiento, porque es un pensamiento que se desplaza a otro, a otro, a otro de manera imparable o, como decíamos también, metonímica. Confirmar qué textos de la tercera unidad hay que estudiar. No, ustedes tienen que estudiar los que aparecen en la bibliografía reducida. Y nada más. Lo que aparece en el programa abreviado. Lo que está como material en las unidades que fui subiendo es porque eso es el programa completo. Entonces no podíamos pedirle además a la gente del centro que se ponga a seleccionar los textos. Era como iba a salir publicado. Ustedes agarran el programa y buscan en todo ese material, que no, de paso no viene mal que lo tengan, todos los textos que están planteados de manera obligatoria en el programa abreviado. Bueno, la pregunta de las unidades ya la contesté. Bueno, estas son preguntas administrativas. La cátedra, Martina Bianca Lleda, ¿la cátedra pretende que nosotros sepamos interpretar sueños? ¿Se nos evaluará en algún momento o solo se busca que comprendamos cómo Freud interpretaba lo de sus pacientes? Bueno, justamente es lo que no queremos que hagan, que interpreten sueños de nadie. Solamente que puedan entender, leer, encontrar en la lectura de los textos cómo plantea Freud la interpretación de los sueños, por qué lo usa como un método, qué le permite a Freud como material psíquico a la hora de trabajar en un análisis. De ninguna manera ustedes tienen que saber interpretar un sueño, porque eso no se sabe nunca en realidad. Cuando algún día se dedican al psicoanálisis como práctica, y después de una formación extensa, podrán ensayar e interpretar los sueños de sus analizantes, pero de ninguna manera tienen que saber interpretar sueños hoy, ni los de sus amigos, familiares, ni nadie. Solo leer los textos y poder decir, ubicar qué plantea Freud en sus elaboraciones teóricas y clínicas respecto de esta cuestión. Claro, acá hay una pregunta, los métodos profanos para Freud eran todos los métodos no médicos. Efectivamente, está muy bien la pregunta, eran los métodos de la antigüedad, ¿no? Pero Freud los toma para, es como que se va adentrando en el tema y dice, bueno, a ver, estaban estos métodos en la antigüedad, nos dice a nosotros como lectores que los conoce, los desarrolla, porque así era Freud. Él no iba directo al grano. Siempre ustedes van a ver, como dijo la compañera la otra vez, de manera poética, con un estilo hermoso de escritura, nos va haciendo entrar de a poquito al meollo de la cosa. Entonces, pasa por los métodos antiguos, no médicos, profanos, para después poner la carne en el asador y trabajar con lo que él va a plantear. Sí, Alejo Santamarina, parece interpretación simbólica y método del descifrado, pero si te vas a la nota al pie de página, ahí vas a encontrar el de Artemidoro Galdiano, que es lo más interesante. Por eso yo les decía que, acá está, sí, finalmente la encontraste en la página 120. Yo les decía que a veces lo más jugoso están las notas al pie de página. Bueno, ¿dónde está la placa? Está en una ciudad, Bellevue, que es
en una zona campestre, que está en Austria. Así que, bueno, búsquenla en Google Maps, seguramente esté allí. Lo de los sueños lo pasaron en un noticiero, no sabía. Dicen que ahora se sueña más también. Bueno, claro, como nos despertamos, como dice Camila, más veces a lo mejor estamos un poco angustiados, nos acordamos más de los sueños. ¿Qué opina del olvido de los sueños? Bueno, eso en realidad mi opinión es la opinión de Freud. El olvido de los sueños está justamente para censurar, la clase que viene lo vamos a retomar, censurar el contenido onírico y el contenido inconsciente. Por eso olvidamos, desfiguramos y olvidamos, las dos cosas. No es muy personal eso, quizás pueda cambiar o no según la forma en que lo procese cada uno. Por supuesto, esa es la singularidad. Cada sujeto tiene una relación singular y única con su propio inconsciente, por lo tanto sus sueños son propios de cada uno y responden a la lógica del inconsciente de cada uno. El nombre del libro, lo vuelvo a decir, Sueños y despertares, una elucidación psicoanalítica, de Carolina Koretsky. Bueno, gracias Marcela, excelente, qué bueno. Eso es trabajo, colectivo de trabajo. Sí, ahí están las páginas, excelente. El ombligo del sueño sería la parte del contenido latente. Claro, justamente el ombligo del sueño forma parte de lo más inconsciente de una persona y es a lo que nunca se va a poder arribar. Es ese agujero negro, ese núcleo patógeno que decía Freud con Elizabeth, con el texto de Psicoterapia de la Histeria. Es decir, que para el sueño es más o menos lo mismo. A eso sí que ya no será posible arribar. Es lo puramente inconsciente, como señala María Emilia Olivo. Y las cadenas asociativas de representaciones, justamente es lo que también trabaja Freud en el texto, es la idea de que una representación única pueda representar cadenas asociativas de representaciones y más bien una imagen única que condensa varias cadenas. Podría ser así como lo decimos. El ejemplo de condensación en el sueño del tío José tiene la barba del tío y renguea como el hermano. Efectivamente es así. Esto ya lo explicamos. Un ejemplo de desplazamiento, resulta que había un hombre que le tenía miedo a los lobos, luego de todo un análisis se concluyó que en realidad era el miedo a su padre que se desplazó hacia la figura del lobo. Puede ser un ejemplo del caso del hombre de los lobos, que es un caso que Freud trabaja, pero yo no me metería con ese ejemplo justamente porque tiene una complejidad enorme, porque también hay, ya lo van a ver en psicopatología, hay algo ahí que aparece que es una alucinación, entonces es un poquito, bueno, pero digamos que sí, digamos que podría ser como lo dice la compañera. A ver, se me fueron. El contenido se nos presenta como una pictografía, ¿tiene que ver con el miramiento por la figurabilidad? Sí. Y volver a explicar condensación, me parece que ya quedó, bueno, en todo caso se puede repasar el audio, el video y están las filmas.
Tópico, económico y dinámico es lo mismo que descriptivo, sistemático y dinámico. Sistemático, no sé, sería más bien económico, que es la cantidad de energía libidinal, cuando hablamos de cargas de energía. Dinámico son las fuerzas de choque, son las fuerzas que se contraponen unas con otras. Por ejemplo, como decimos, la resistencia frente a los contenidos inconscientes. Y tópico se refiere a las regiones, inconsciente, preconsciente y consciente. Patricia Lassen, que es nuestra scripta en la cátedra, nos dice con respecto a lo que refería sobre no interpretar sueños, la interpretación salvaje, de acuerdo a una pregunta que se realizó más arriba, me parece importante aclarar que la interpretación se da en el contexto de un análisis y que el analista llega a esa posibilidad de escucha de esos detalles porque a su vez está en análisis o está atravesando su propio análisis personal. Exactamente es así. Ah, ¿se los enseñaron en el secundario? El caso del hombre de los lobos. Qué bueno. Bueno, me alegro entonces. Interesante. Sí, la clase quedó grabada. Bueno, ahora sí, Ro, te agradezco si podemos ver la primera imagen. Esta artista, es Grete Stern, que es muy interesante porque ella era una fotógrafa que lo que hacía era, ella trabajaba para una revista femenina, y entonces, así como ahora la gente está hablando de sus sueños en confinamiento, en cuarentena, las mujeres enviaban sus sueños al correo de lectoras, sueños raros, extraños que ellas tenían, y esta artista, que podemos decir es una de las primeras fotógrafas que utiliza el fotomontaje, hacía una interpretación artística de los sueños de estas mujeres. Y así es como, es muy interesante la idea, ojalá que alguien lo pueda hacer ahora, los sueños que las personas están teniendo. Fíjense, porque lo que ella leía en las cartas lo trabajaba a nivel del fotomontaje, y se producían estas obras de arte verdaderamente exquisitas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen, bueno, cuando estamos en el aula, en otros años que también hemos trabajado con estas fotos, lo que hacemos es un ejercicio, y es que cada uno de los que están allí participando da su propia idea de lo que recibe de esta imagen, y es muy lindo el trabajo porque cada uno va diciendo qué le representa esto. Y finalmente concluimos en que para nadie es lo mismo, ¿no? Porque se pone en juego lo de cada uno. Entonces, acá podemos ver ejemplos de condensación y de desplazamiento en cada una de estas imágenes. Rosy, ¿querés ir pasándolas? Las imágenes así de manera más o menos, dejando un tiempito para cada una, un poquito más lento. Fíjense, les propongo que hagan ese ejercicio cuando, después si quieren volver a escuchar el video, ver el video, escuchar la clase, vayan buscando en estas fotos ejemplos de condensación y de desplazamiento, ¿no? Fíjense, por ejemplo, vamos a esta, la de la mujer que está en ese cartel, ¿no? Un ejemplo de desplazamiento podría ser
esas sombras de unos edificios que se ven atrás, ¿no? Adelante está en primer plano la cara de una mujer que nos mira, que nos interpela, aparece también esta especie de animal, qué sé yo, que con esas patas, ¿no? Lo primero que vemos. Pero atrás, en segundo plano, están estos edificios, que a la derecha se ven un poco más que a la izquierda. A lo mejor, si esto fuera un sueño que nos relata un analizante, el analista tomaría el edificio ese borroneado para empezar a hacer asociación libre sobre eso, ¿no? Y fragmentar el sueño en ese punto, que es lo más desdibujado, lo que está desplazado de la mirada o del relato de la soñante. Por el contrario, si vemos, por ejemplo, la siguiente imagen, fíjense que ahí podríamos decir que hay también, o más bien una condensación, ¿no? Porque lo que aparece, si como un niño, un bebé que sale de esa flor, podría ser eso que está, no sé cómo, me acuerdo cómo se llama, en la biología, que está como saliendo para hacia afuera, que es el encargado, la parte de la flor que está encargada de la reproducción. Entonces, pistilo creo que se llama, ahí hay un bebé, entonces, bueno, podría ser como el producto de la reproducción. Ahí hay una condensación de elementos. Y también podríamos decir que atrás de todo se ve como una especie de pueblo, y que está totalmente desplazado de la imagen, y ahí tendríamos un ejemplo de desplazamiento, ¿sí? Y después tenemos más adelante unas imágenes de Salvador Dalí, pintor, artista catalán, que también él trabajaba mucho con sus sueños, y bueno, quedan en el PowerPoint, podemos ir pasándolas, ejemplos de condensación y de desplazamiento que se ven en su obra de arte, como siempre los artistas que nos llevan la delantera y nos enseñan, a los psicólogos con su obra, con su arte. Bueno, son ejemplos hermosos que contamos, con los que contamos para también pensar de alguna manera ejemplos de condensación y de desplazamiento. Los ejemplos de condensación y de desplazamiento me preguntan, no los voy a corregir. Ustedes véanlo, vayan pensándolo, no hay mucho para corregir, es lo que ustedes piensan, es lo que les parece. A lo mejor a alguno le parece que eso es desplazamiento y otro es condensación. No se queden tan aferrados a las cosas, atrévanse a jugar un poquito. Si bien pedimos que haya precisión conceptual, por supuesto, a la hora de estudiar, pero bueno, tampoco cuando hablamos de arte no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Si Dalí es tremendo, como dice Violeta Céspedes, pero dense ese permiso, autorícense a trabajar con estas imágenes y a pensar un poco ustedes de qué se trata, si de condensación o de desplazamiento. El Power queda subido, ya está subida las guías de estudio, ahora voy a subir también la clase, en un ratito, tarda un poco en cargarse, así que creo que ya tienen una cantidad de materiales para seguir estudiando y estar listos para la semana que viene, el primer práctico, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, la semana que viene no hay teórico. Seguimos ni a la mañana ni a la tarde. Seguimos la siguiente semana, exactamente, el 27. Hasta la próxima.